Se conoció esta semana que el gobierno santafesino iniciará una ronda de consultas para la reforma constitucional de la provincia, una de las más antiguas del país, procurando incorporar institutos y nuevos derechos contenidos en la Constitución Nacional de 1994. En el piso, la doctora Mariela Uberti, abogada constitucionalista y secretaria de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Doctora, ¿cómo le va? Bien, gracias por invitarme. Buenas noches. ¿Qué es lo que hay que reformar o qué es lo que usted entiende que hay que reformar en la Constitución de la provincia? ¿Por qué está esto de que hay que adecuarla a la Constitución del 94, nuevos derechos y garantías, nuevas figuras, democracia semidirecta? ¿Para el ciudadano común se lo podemos explicar? Sí, es bastante fácil de explicarlo desde la perspectiva de la docencia. La Constitución de Santa Fe tiene muchos años, fue en su momento una constitución de avanzada para su época y contuvo una serie de instituciones, entre otros derechos, garantías, pero instituciones genéricamente, que en el momento en el que se incorporaron fueron realmente novedosas. Con el paso del tiempo y producto de que la sociedad va modificándose también en su comportamiento, no solo en la producción, sino en lo cultural y en lo social, ha quedado un poco desajustada en función de que en el orden federal tuvimos una reforma en el año 94, se pasaron unos cuantos años también, en la que la Constitución Nacional introdujo una serie de mecanismos, de procedimientos y de nuevos derechos. Entonces, lo que se propicia, no solo desde los espacios científicos o educativos, sino también, entiendo, desde la perspectiva de la gestión pública y del gobierno, es ayornar nuestra Constitución a estos nuevos procedimientos y mandatos. Ejemplo. Bueno, a ver, la Constitución tiene una estructura formal, tanto la nacional como la provincial, donde tenemos una primera parte donde están los derechos técnicamente, pero es más amplio que derechos, hay principios, deberes, digamos, las líneas directrices, y una segunda parte donde está el funcionamiento de los órganos de gobierno. En esa primera parte, la Constitución de Santa Fe es donde yo creo que tiene la mayor cantidad de avances en su época, y como nosotros sostenemos desde la enseñanza académica que los derechos que están consagrados en la Constitución Nacional son para todos los habitantes del territorio argentino, los santafesinos estamos incluidos en eso. De todos modos, creo que hay algunos temas que merecen tener una mirada un poco más específica y más actual. Menciono uno, pero hay varios, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental. ¿Por qué? Porque la provincia de Santa Fe tiene características especiales en su conformación territorial que hacen que el legislador deba pensar cómo adecuar la situación de, digamos, no es lo mismo la zona norte con su proceso de deforestación que la zona sur, los sembrados intensivos, la ganadería, digamos, distintas cosas que actividades productivas que inciden en la cuestión ambiental. Si bien tenemos una norma que... ¿Y está bien que la Constitución legisle esa cuestión, la actividad productiva o la protección del medio ambiente? No, la protección del ambiente. Yo hablo fundamentalmente de la protección del ambiente. Mencioné las actividades productivas porque son las que generan algunas cuestiones que tienen que ver con el uso de determinados agroquímicos, la falta de rotación en el suelo, el desgaste que se produce en el suelo. La actividad industrial también genera contaminación. Los desechos. Debería regularlo específicamente, no en función de la actividad productiva, pero sí de generar mayor nivel de protección pensando con rango constitucional, pensando en las generaciones futuras, fundamentalmente en ese sentido. Otro ejemplo que está también dentro de nuestra Constitución y que fue novedoso es la inclusión del amparo. El amparo es un procedimiento, es una herramienta procesal que permite un acceso rápido a la justicia en función de la obtención de ciertos y determinados derechos o de garantizar que algunas cosas sucedan o no sucedan. Lo que pasa es que la Constitución de Santa Fe solo prevé el amparo para las cuestiones o los actos provenientes del Estado, y en el orden federal esta garantía está incorporada tanto para los actos de los particulares como para los provenientes del Estado. Esto en el ámbito de los derechos podríamos enumerar muchísimos más casos, digamos, garantizar niveles de educación tales como los que se estaban hablando en el bloque anterior.
Pero en general creo que la parte fundamental que interesa que se modifique y que se adecue es en lo que tiene que ver con la organización del gobierno en sí mismo. Nosotros desde hace muchísimos años decimos que deben incorporarse los organismos de control con rango constitucional. Ajá. Porque en un Estado, digamos, esto desde la perspectiva de cómo lo vemos los ciudadanos comunes, nosotros tenemos la ventaja de que como vivimos en la ciudad de Santa Fe, tenemos la proximidad de las instituciones de gobierno cerca y las vemos funcionar a diario, pero para el ciudadano de la zona norte o de zona sur o de la periferia de la provincia, digamos, son cuestiones que están como más alejadas. De todos modos, lo que sí tienen cerca es su pequeña organización política de la comuna o del municipio. Bueno, fundamentalmente darle rango de autonomía municipal. Sobre eso me quería detener, ¿no? Porque suena muy lindo, pero uno quisiera adentrarse un poco más. ¿Qué es lo que se está diciendo cuando se plantea la autonomía municipal? Vamos a plantearnos casos aquí locales más cercanos. ¿Qué le puede significar para Santo Tomé, para Rincón, para Santa Fe, para Recreo? Esa autonomía. Fundamentalmente lo que no tenemos hoy en la provincia de Santa Fe es la posibilidad de que los municipios puedan dictarse su propia organización interna. O sea, hay una ley provincial muy antigua. Acá también esto es importante, si bien esto es una cuestión técnica, pero es para que comprendamos. La Constitución es desde hace unos 50 años. La reforma nacional es más reciente, pero la ley de municipios y comunas es de principio del siglo pasado. Entonces, es como que tenemos invertida la pirámide de la jerarquía de las normas en relación al tiempo en el que éstas fueron dictadas. ¿Qué significa? Significa para las ciudades decir, bueno, a ver, no, se ponen de acuerdo en el consenso de los legisladores de los distintos partidos, decir, bueno, nosotros queremos una carta orgánica que regule el funcionamiento de la ciudad en estos términos. Eso es lo que hoy en día no tenemos en los municipios de la ciudad de Santa Fe, la posibilidad de que cada consejo dicte su propia carta orgánica. Ajá. Es fundamentalmente como pasa con Buenos Aires, por ejemplo, claro, ¿no? Que es una ciudad autónoma. Está bien, pero Buenos Aires es otro estatus porque la propia Constitución Nacional le da esta característica y lo que posibilitó es que luego se organizara en función del estatuto de la ciudad autónoma o la Carta Constitucional de la ciudad Aparte autónoma. de darse esa carta orgánica para organizar su gobierno, un municipio, ¿también les faculta establecer nuevos tributos, algo que tenga que ver en materia tributaria? Sí, eso depende de cómo esté la norma constitucional que lo posibilite, porque en materia tributaria, digamos, hay que tener en cuenta algunos principios, fundamentalmente el de la doble imposición. O sea, si hay algo que ya está regulado en el orden nacional y en el orden provincial, en el orden municipal es como más escueto el campo de concepto. Pero sí me parece que sería importante. Estoy pensando en el derecho de registro e inspección, ¿no? Que tiene la misma base que el ingreso bruto, que el impuesto al valor agregado. Lo que me parece es que probablemente lo que la Constitución debería prever en este tema es otra lógica y otra dinámica en la forma de la distribución de la coparticipación. Nosotros sí tenemos una coparticipación en donde, salvo en el tema de la patente automotor, que tiene un sistema aparte, y que ha sido muy útil que fuera de esta forma porque le permitió a los municipios y a las comunas tener un ingreso rápido. Lo que se hace es que se tributa en el ámbito local, se gira todo hacia el orden provincial o hacia el orden federal, esto en los diferentes niveles, y después de un tiempo vuelve la parte que le corresponde al municipio y comuna. Quizás si se invirtiera, yo no soy especialista en materia económica, pero pienso que si se pudo con la patente automotor, se puede con otros tributos, esto le daría más oxígeno a los municipios y las comunas para el desarrollo de su propia actividad local. Ese sería un tema. En cuanto a los órganos de control, esto de darle rango constitucional, ¿qué supone? ¿Que además van a ser electos por el voto directo o allí se discute de qué forma son elegidos? Son dos cosas distintas. ¿Sí? Una cosa es darle rango constitucional al órgano y otra es cómo ese órgano va a funcionar. Cuando nosotros decimos que deberían tener rango constitucional, estamos pensando fundamentalmente en el Ministerio Público,
que hoy tiene rango legal, producto de que hay una disposición expresa en la Constitución en donde el procurador integra la Corte, y por eso tenemos las dos leyes, la 1303 y la 13014, que crean este sistema. Ese es un punto y después me gustaría referirme al Defensor del Pueblo, porque creo que tiene una importancia dentro de la cercanía con la comunidad, que hoy, al no tener rango constitucional, digamos, está como desdibujado, porque fundamentalmente porque el Defensor del Pueblo no tiene en la provincia de Santa Fe legitimación procesal, o sea, no puede promover causas que ayuden. Sería una forma más, digamos, en esto hay que pensarlo desde la perspectiva de cómo acercamos al ciudadano común a una mejor calidad de vida. Y la mejor calidad de vida a veces no solamente está asociada a la política pública, sino que también está asociada al reconocimiento de ciertos derechos, deberes o garantías. Y quizás si tuviéramos esta vía procesal, permitiría que se hicieran efectivos estos derechos con mayor celeridad. Pero la idea es fundamentalmente que tengan rango constitucional en función de que esto tiene que ver con la garantía de la consecución en el tiempo de los actos. ¿Por qué? Porque si tiene rango legal, una próxima legislatura, con un consenso y con una decisión, decide modificar estas pautas. Las constituciones están pensadas, al menos en la República Argentina, la nacional y las constituciones provinciales, para perdurar mucho en el tiempo. Son constituciones del tipo rígidas, que requieren determinados mecanismos para su reforma, que no solamente tienen que ver con los consensos políticos que hay que juntar para llegar a tomar esas decisiones, sino que tienen que ver también con un procedimiento específico para la reforma. Mariela, gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Nosotros establecemos aquí la última pausa, ya llega el profe Ricardo Serrulla. Hoy hemos estado abundando en educación, hemos tenido el tema educativo en el segundo bloque, aquí una profesora de Derecho Constitucional, ahora viene el profe Ricardo Serrulla para hacer el cierre de Sin Ánimo de Polemizar. Breve pausa.